Luis Ernesto Miramontes Cárdenas nació el 22 de marzo de 1925 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Hijo de don Candelario Miramontes Briceño y doña Esther Cárdenas Arechiga. Luis Ernesto, desde los 3 años le gustaba pasar tiempo con su tía Lola, como llamaba de cariño a la maestra María Dolores Cárdenas Arechiga, quien le enseñó las primeras letras. Así fue como Luis continuó sus estudios en la ciudad de Tepic, donde durante su adolescencia la tía Lola le preguntó: «Luisito, ¿qué vas a hacer de grande?». «Inventor, tía, inventor», contestó Luis. De la mente de los sacerdotes y de los caudillos aztecas surgió en la remota y mística Aztlán lo que sería después la opulenta Tenochtitlán, que debía ser fundada en un lugar en donde un águila estuviera devorando una serpiente. Y allí nació la ciudad con sus templos soberbios, sus pirámides altivas y sus grandiosos palacios. De 1945 a 1949 hizo sus estudios de licenciatura en la Ingeniería Química en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM, donde los maestros de la facultad, al ver sus prácticas de laboratorio, se percataron de su vocación de investigador y le invitaron a trabajar con ellos en el Instituto de Química de la misma universidad. Al terminar su carrera, ya era un inventor titular en el citado instituto, donde hizo su posgrado en química. En 1950 se encuentra trabajando para la UNAM y los laboratorios Sintex, que tenían un proyecto en conjunto. Sintex desarrollaba procesos desde 1949 para obtener una fuente de materia prima para la fabricación de hormonas a gran escala con la finalidad de comercializarlas. Se encontró que del barbasco se podían fabricar muchas hormonas. La intención era fabricar cortisona a partir de la diosgenina del rizoma de esta planta, pero no se obtuvieron resultados comerciales. Así fue como en 1950, que precisamente el químico nayarita recibió la autorización para realizar trabajos con base en los resultados obtenidos en anteriores investigaciones, colaborando con el Dr. Carl Gerasi. Este descubrimiento revolucionó el mundo de la investigación en la biología de la reproducción humana y, sobre todo, dio origen a los proyectos para el control de natalidad en el mundo. El invento del ingeniero nayarita revolucionó el comportamiento sexual en las últimas décadas y sigue funcionando como parte principal en la planeación familiar. No obstante el enorme valor para la humanidad, el investigador recibió de la empresa Sintex la cantidad de $10 por la patente de su invento. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas tuvo una gran trayectoria profesional. En los laboratorios Sintex llegó a ocupar el cargo de subdirector de desarrollo. Fue director de producción de Searly de México en 1955, director de desarrollo en 1958 y director de investigación en 1956. En la UNAM y en la Universidad Iberoamericana y otras instituciones educativas reclamaron sus servicios como docente. Perteneció a diferentes sociedades científicas internacionales y las más prestigiosas revistas científicas de circulación internacional publicaron sus artículos, y cuenta con más de 60 certificados de patentes que le acreditaron como un gran inventor y descubridor. En Nayarit, galardonado con diversos premios y nombramientos, entre ellos el nombramiento del Hospital Regional número 1 de Tepic, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas.
Sí, es un investigador, es un biólogo que inventó, yo creo que una parte que es buena para la sociedad, la píldora para la anticonceptiva. Yo creo que es un buen trabajo porque ayuda a la sociedad y yo creo que al mundo entero. Sí, este es el que inventó la pastilla, por accidente una pastilla, la anticonceptiva. Nomás que no me acordaba el nombre de él, pero sí desde allá sí lo tengo. Sí, fue el inventor de la píldora anticonceptiva, es mexicano y pues gracias a él le debemos a que tengamos pues un modo de protección contra los embarazos. ¿De quién es la estatua que está detrás de ustedes? No, yo no. Tampoco. Tampoco. ¿Han escuchado el nombre del doctor Miramontes? ¿Ernesto Miramontes? No. El doctor Miramontes es el co-creador de la pastilla anticonceptiva y es de aquí de Tepic. Y eso es lo que estamos documentando. Si la gente lo conoce, no lo conoce. Ok. Muy bien. Los anticonceptivos orales están fabricados de estrógeno y progesterona. Son dos hormonas que nosotras en situaciones normales producimos. Estas hormonas tienen como picos, suben, bajan. Lo que hacen los anticonceptivos orales es mantener esos niveles hormonales en niveles basales, podemos decirlo, lo que provocan que no ovulemos. Y si no ovulamos, no hay embarazo. O sea, no se crea o no está el folículo ahí para que llegue el espermatozoide y lo fecunde. Básicamente es eso, los anticonceptivos orales inhiben la ovulación. Hablemos como anticoncepción al proceso de inhibir el proceso de la ovulación. Antes solamente utilizaban, podría ser en tinturas, podría ser en la comida, podrían haber sido también pulverizada, que era de las formas más comunes. Utilizaban la moringa, la secaban, la pulverizaban y literal así como si fueran cápsulas, pero ellos lo utilizaban así como en pequeñas dosis en las mujeres para estar trabajando la ovulación, para inhibir la ovulación. Entonces la moringa era de las plantas más utilizadas para la anticoncepción. Si hablamos en control natal, incluso en este tiempo, es como nuestro control natal tiene mucho que desear. ¿Por qué? Educación. Si ahorita en 2022 tenemos niñas, chicas, mujeres que todavía no tienen un control de su natalidad, en los años 60, o sea, era otro tiempo, aparte que era otro México. Es súper normal que nuestras madres, yo creo que ya no tanto, pero nuestras abuelas tuvieran 10, 15 hijos, o sea, no había tanto control. Y pues hay hierbas que nos ayudan a la interrupción del embarazo en etapas pequeñitas. Esas todavía se conocen, pero no es muy seguro utilizarlas. Entonces, en los años 60, no, realmente no había mucho control de la natalidad. Yo creo que no es algo nuevo para nosotros saber que las mujeres en México teníamos un enfoque totalmente patriarcal, ¿no? Que estábamos a la disposición de los hombres, a la creencia religiosa de lo que nos dictaban, ¿no? Muy limitadas, muy encasilladas, de que teníamos que cumplir con este rol de ser mamás y los hijos que Dios nos daba. No tienes remedio. En cuanto oyes su música, se te olvida todo lo que te ha hecho. Por más cosas que me hiciera, nunca dejaría de admirarlo como artista. Él tenía la ilusión de los hijos que yo no pude darle. Me sentí un poco culpable y acepté sus humillaciones y sus infidelidades como un castigo. Pero hay algo que empieza a revelarse en mí. En algunos momentos he llegado a desearle todo el mal del mundo. Teníamos que vivirnos en las maternidades obligadas, más que deseadas, obligadas, ¿no? Porque pues, ya te casaste, fue tu decisión y ahora los hijos que Dios te mande. Entonces creo que sí era muy difícil el ser mujer en esas décadas. Cuando recién salió a la venta la primera pastilla, se consideraba pecado, se consideraba que iba contra la norma de todas nuestras religiones por no especificar una sola. Entonces, incluso que la mujer tuviera la oportunidad de elegir o de postergar su maternidad o de elegir cuántos hijos vas a tener, pues no era pensado, no estaba bien visto. Realmente, pues una yarita sintetizó esta progesterona y ayudó a disminuir la natalidad.
estas cuestiones de la revolución sexual a partir de la pastilla anticonceptiva fue un cambio tremendo, tremendo para nuestras ancestras que tuvieron que haberla vivido como una ventana, como una puerta a la libertad sobre sus cuerpos. Era químico, lo creó cuando era muy joven, él ya tenía hijos, de hecho él tuvo 10 hijos, pero su familia no era bien vista. En su comunidad era como que... pero es que creó la pastilla anticonceptiva y eso nos va a dar libertades y no está bien. Fue como un parteaguas. Fue un parteaguas para la educación sexual, fue un parteaguas para las mujeres, porque incluso al elegir cuántos hijos puedes tener, te puedes integrar al mundo laboral. Y dejar de pelear con un proceso de nuestro cuerpo, anticoncepción, en vez de conocer lo fundamental de cómo es el funcionamiento de todo mi ciclo para saber decidir cuándo sí y cuándo no, algo tan básico, ¿no? Entonces creo que sí conlleva mucho la educación y la información que podamos accesar. Como nayaritas, como mexicanos, deberíamos conocer su obra, que realmente no solamente hizo eso, o sea, tuvo varios patentes y no ha sido reconocido lo suficiente. Y sí, fue el pionero creo que nos ayudó a tener un poquito más de libertad, más de empoderamiento, la decisión de cuándo voy a tener hijos, en qué momento voy a tener hijos y cuántos voy a tener. Yo soy usuaria de la pastilla anticonceptiva desde hace 2 años. Soy usuaria de la pastilla desde hace 2 años. Fui a una ginecóloga y me lo recomendó porque pues ya es hora, ¿no? de cuidarse. Implica privilegio y implica también pues poder hacer uso de mis derechos reproductivos. Mi experiencia me ha traído muchas alternativas para cuidar mi método de anticonceptivo y que no solamente aparte del condón sean complemento y poder tener yo el control de todo. Actualmente pues creo que hay muchas cosas, muchos tabúes que ya no existen, siguen existiendo demasiados y también tiene que ver pues dónde vivas y cómo te hayas desarrollado, las cosas a las que tienes acceso, pero sí sigue siendo un tabú. No sé si hayas batallado para encontrar chicas que hablaran, por ejemplo. Fue el inicio de una etapa para la mujer o un apoyo que contribuyó mucho, ya que fue una etapa donde marcó la diferencia para poder protegerse de cualquier pues embarazo, porque antes no teníamos el control de nuestro cuerpo y la decisión de poder elegir si aún queríamos no tener un hijo o tenerlo. No soy fan de los nacionalismos, pero creo que es inevitable sentirte orgulloso de los logros. Tepic y Nayarit es un estado pequeño, más que territorialmente, poblacionalmente, y creo que tiene más cosas interesantes de las que aparenta y es algo muy padre. Cumplió con su sueño de niño al compartir espacio con las grandes mentes que su tía Lola le contaba, pues es el único latinoamericano que se encuentra en el Salón de la Fama para Inventores, donde aparece junto a Morse, Pasteur, Bell, Edison y entre otros. Sin duda una nayarita que dejó una gran marca en el mundo. Tal por eso es conocido como el gran inventor que fue, que con su historia nos llama a conocer su legado y perseguir con hambre el saber, la ciencia y el conocimiento.